con nosotros nuevamente en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos con nosotros a Sugel, que estaba de viaje en Colombia, predicando en una conferencia de pastores. ¿Cómo te fue en tu conferencia, Sugel? Sumamente bien. Yo creo que el Señor escuchó las oraciones de aquellos que estaban intercediendo por nosotros, pero estoy contento de volver otra vez a estar en el programa Entendiendo los Tiempos después de 3 semanas de ausencia. Es bueno tenerte aquí con nosotros. Si queremos entender los tiempos, si queremos entender la crisis que estamos viviendo, debemos saber lo que pasa en el núcleo básico, que es la familia. La familia está destruida, como habíamos visto. En muchos sentidos hay un alto índice de divorcio porque las personas, las parejas, no siguen los principios de la palabra de Dios, no siguen cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Y por eso, para poder entender lo que sucede en nuestra sociedad, estamos estudiando el rol del esposo, el rol de la esposa, cuál es el diseño de Dios en el matrimonio, para que nosotros podamos encajar en el diseño de Dios. Y hoy vamos a hablar de principios para una comunicación efectiva. ¿Cómo debe ser la comunicación en el matrimonio? Y es importante aclarar, Eduardo, que aunque si bien es cierto que esto se aplica de manera muy especial al matrimonio, si hay solteros que nos están escuchando, ellos necesitan oír esto. Primero porque ellos también se comunican, deben comunicarse en una manera eficaz. La comunicación efectiva no es útil únicamente para las parejas. Pero en segundo lugar, porque se supone que un soltero que se quiere casar se prepare adecuadamente para el matrimonio. Y una de las cosas que debe aprender un soltero y una soltera es a comunicarse de una manera eficaz, porque de lo contrario, sus matrimonios no van a funcionar. O sea que los solteros que nos están escuchando necesitan escuchar esto y aprender acerca de esto ahora en su vida, porque en este momento se están comunicando. Pero necesitan aprender esto para cuando llegue el momento en que Dios en su buena voluntad les provea de compañero y de compañera. Por eso hemos titulado este programa Principios para una comunicación efectiva, la comunicación en el matrimonio, porque esto aplica en todas las esferas de nuestras vidas. Tú sabes, Sugel, que muchas personas pueden estar diciendo, aquellas personas que nos están viendo, nos están oyendo, pueden decir, no, yo hablo mucho y eso garantiza mi comunicación. Sí. Y el hablar mucho no garantiza la comunicación. Una comunicación es efectiva cuando el mensaje que es enviado por el emisor es recibido por el receptor de la manera que el emisor quiso que fuese entendido. Ahí es que hay una comunicación efectiva. Entonces nosotros debemos aprender lo importante que es tener una buena comunicación. Aparte de que yo puedo hablar mucho, cosas que son triviales, cosas que son superficiales. O sea, el hablar mucho definitivamente no quiere decir, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, que esa pareja está realmente comunicando lo que debe comunicar. Porque es verdad, hay hombres que hablan mucho, hay mujeres que hablan mucho, pero no comunican nada o comunican muy poco porque no abren el corazón. Entonces, tenemos que entender que una comunicación efectiva, no solamente como tú dices, es aquella comunicación donde el receptor entendió realmente lo que el emisor quiso decir, sino que lo que se está comunicando no es, ¿y cómo tú estás? ¿Oh, bien aquí? ¿Calor? Cosas superficiales. O sea, cosas muy superficiales. Mucha gente cuando te pregunta, hola Eduardo, ¿cómo tú estás? Ellos no están esperando que tú te sientes con ellos y ay, qué bueno que tú me preguntaste eso y te pases 2 horas diciéndole de cuál es tu condición y tu situación. Pero en un matrimonio, cuando el esposo llega y le dice a su esposa, hola mi amor, después del trabajo, ¿cómo tú estás? Se esperaría que él no lo esté haciendo como un cliché, sino que realmente quiera saber cómo está su esposa y que ella realmente va a abrirle el corazón y le va a decir cómo está. Y hay algo muy importante, Sugel, nosotros somos muy subjetivos y yo no puedo conocer lo que mi esposa está pensando hasta que ella no me lo diga. Yo la puedo ver con una cara un poco triste, yo la puedo ver contenta, yo puedo imaginarme cómo se siente, pero hasta que ella no me expresa qué ha pasado, cómo se siente, yo no debo hacer un juicio. Tú sabes que muchas veces llega un esposo a la casa y encuentra a su esposa muy seria, o viceversa, la esposa llega a la casa y encuentra a su esposo muy serio, o ve que llegó del trabajo y llegó muy serio, y puede pensar que está disgustada con ella por algo que ella le hizo. Pero hasta que no le pregunta qué te pasa y él le comunica y le dice, tuve un día duro en el trabajo, tengo problemas con un proyecto que estoy haciendo, ella no sabe lo que pasa en el corazón de esa persona. Por eso nosotros debemos aprender a comunicarnos correctamente. Y tenemos la tendencia, lamentablemente, de llenar los huecos. Es decir, aquello que yo no sé,
en vez de preguntar directamente, Eduardo, ¿te pasa algo que te veo serio? No, yo trato de comenzar a llenar ese hueco con mi propia imaginación subjetiva, como tú decías hace un momento. Eso debe ser seguramente porque yo esta mañana me fui para el trabajo y no le di un beso de despedida. Oye, pero qué bárbara esta mujer. Yo que me mato trabajando y para proveer para mi familia, y por el simple hecho de que yo no le di un beso esta mañana de despedida, mira la cara que tiene, pero yo no le he preguntado todavía si esa es la razón. Entonces yo estoy haciendo un mundo en mi cabeza, estoy haciendo una novela en mi cabeza que tal vez no encaja en absoluto con la realidad. Tal vez es que la pobre mujer tiene una migraña o tiene o está preocupada por uno de sus hijos, de los niños. O sea que hay muchas razones que pueden tener una mujer callada, y el hombre o la mujer, en este caso, si fuera el caso, debe preguntar. Y tan sencillo como eso. Lo primero que debemos entender que el único que sabe lo que sucede a cabalidad en el corazón de una persona es Dios. Por lo tanto, yo no puedo estar especulando cuando veo un gesto o cualquier cosa que mi esposa haga. Lo correcto es yo preguntar: mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado el día? Te veo triste. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las cosas aquí en la casa? Esa es una de las razones por la que la comunicación es tan importante. Una buena comunicación nos ayuda a conocer a la otra persona. Ya sea el cónyuge, si está casado, o a las otras personas en sentido general. Es hablando que nosotros podemos conocernos. Es interesante notar que en Génesis capítulo 2 versículo 18, cuando Dios diseña el matrimonio, Dios declara expresamente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero como hemos dicho en otros programas, hablando del rol y del esposo y la esposa, una pareja que no se comunica, un hombre que no se comunica, está viviendo solo, aunque viva bajo un mismo techo con otra persona. Es así. Entonces, cuando la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, Dios está presuponiendo que esas personas que están viviendo bajo ese mismo techo están teniendo un corazón abierto el uno al otro. Y no deja de ser, no debemos dejar notar que en Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Indudablemente era una desnudez física, pero esa desnudez física implicaba algo más. Antes de la entrada del pecado, el hombre y la mujer no se estaban escondiendo. Tenían una comunicación abierta y transparente. Y luego, fruto del pecado, empezaron a esconderse. Pero vamos a continuar hablando de esto, Suhel, en nuestro próximo segmento. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a las personas que nos están contactando desde Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Madrid, Estados Unidos, Canarias. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Suhel, decíamos en el segmento anterior que antes de entrar el pecado en el mundo, el hombre tenía una comunicación franca, abierta y directa con su esposa, y también tenían una comunicación abierta con Dios. Fruto del pecado, ambos se cubrieron y se escondieron de Dios y uno del otro. O sea que el hombre y la mujer, la tendencia natural de ellos, de nosotros, del hombre sin Dios, es esconderse y no mostrar lo que uno realmente es. Por lo cual debemos tratar de ser abiertos y honestos y comunicarnos correctamente. Hay algo que Adán y Eva no tenían antes de la caída, y era vergüenza. Así es. Porque no tenían de qué avergonzarse, no había culpa. El pecado produce culpa, la culpa produce vergüenza. Y cuando yo tengo culpa, yo tengo solamente dos caminos. Uno es ir delante de Dios, confesar esa culpa, y si yo he ofendido a mi cónyuge, decirle: mira, perdóname, yo te ofendí. Pero eso exige humildad y la gracia de Dios obrando en el corazón. La otra respuesta de la culpa y la vergüenza es esconderme y justificarme. O sea, yo, en vez de venir delante de Dios y delante de los hombres y decir francamente: yo pequé, yo hice algo que estuvo mal, te hablé de una manera incorrecta, lo que hacen muchas personas lamentablemente es o tratar de esconder su pecado o justificar el pecado. Sí, yo sé que yo te hablé fuerte, pero es que tú tienes que entender que es que tú me dijiste esto y esto y esto. Tú me hablaste mal primero. Exacto. O sea, en vez de decir tranquilamente y francamente: mira, yo no debía haberte hablado así, independientemente de cualquier circunstancia que se haya dado en casa, yo no debía haber hablado así.
pero eso requiere humildad, eso requiere de la gracia de Dios. Así es. Por eso, Eduardo, es que nosotros tenemos que traer una y otra vez el Evangelio de Cristo. Porque nosotros podemos hablar aquí del rol del esposo, del rol de la esposa, podemos estar hablando aquí de la buena comunicación, pero el Evangelio de Cristo, la salvación que Cristo ofrece, no es simplemente un ticket gratis para ir al cielo, es que Cristo transforma nuestras vidas. Y una de las cosas que Cristo nos da es una buena comunión con Dios, reconciliación con Dios, que a su vez va a impactar mis relaciones horizontales. O sea, mi reconciliación con Dios opera también a nivel horizontal en mi reconciliación con las personas que me rodean. Entonces, un cristiano que nos esté oyendo ahora mismo, que haya pecado, que tenga cosas que esté escondiéndole a su esposa. Quizás hay un esposo o una esposa que tuvieron un altercado esta mañana y nos están oyendo ahora en el programa. Exacto, que traten eso abiertamente, que se pregunten, primero que todo, en qué yo contribuí a este problema. Porque una de las cosas que pasan en los matrimonios también es que cuando hay problemas, cada uno está enfocado en el error y el pecado del otro. Cuando lo primero que yo debo hacer según el Señor Jesucristo, ¿qué es? Remover la viga que está en mi ojo para entonces yo poder quitar la paja que está en el ojo ajeno. Bueno, eso implica que yo me siente delante de Dios antes que nada y diga, Señor, ¿en qué yo he pecado? ¿En qué yo estoy contribuyendo a que mi matrimonio no sea lo que debe ser? Pero el punto aquí, Sugel, es que nosotros tendemos a escondernos el uno del otro y a escondernos de Dios. Nosotros usamos una máscara y tenemos que quitarnos esa máscara y ser transparentes, caminar en luz. Y caminar en luz, conforme a lo que tú dices, es reconocer dónde yo he actuado mal, cuáles son los obstáculos que yo estoy presentando para una buena comunicación, para una buena comunicación, de manera que eliminando esos obstáculos yo pueda comunicarme correctamente. Esa máscara solamente no la podemos quitar cuando vamos en arrepentimiento de nuestros pecados y confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero que debemos hacer. Y cuando nos vemos a la luz del Evangelio, Eduardo, ¿qué dice el Evangelio acerca de ti y acerca de mí? Que tú y yo somos pecadores. Ya el Evangelio parte de una premisa. Nosotros estamos mal. Hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra muchísimas personas. Estamos muertos en delitos y pecados y somos enemigos y rebeldes delante de Dios. Exactamente. Cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe y ya reconocí que yo soy un pecador salvado por gracia, ¿qué cosa es lo que yo tengo que defender? ¿Por qué yo tengo que estar ocultándome si yo no tengo nada que defender? Yo tengo un letrero en mi frente que dice, soy un pecador salvado por gracia. Por lo tanto, yo no tengo ninguna honra personal que defender, excepto la honra de Dios, la gloria de Dios. Cuando eso está en el centro de un matrimonio, la comunicación efectiva va a fluir. Suel, por eso es que tenemos que estar continuamente predicándonos el Evangelio en nuestros corazones y sabiendo que la gracia de Dios ya operó en nuestras vidas y que nosotros debemos tratar de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero ¿qué sucede? Que estamos engañados. Dicen que cuando dos personas se casan, no se casan dos, sino que se casan 6. De parte de la esposa, quien ella piensa que ella es, quien el marido piensa que ella es y quien ella es realmente. Y de parte del esposo vienen 3 personas, quien él piensa que él es, quien ella piensa que él es y quien él es realmente, que se casan 6. Entonces imagínate lo que sucede allí. ¿Cómo nosotros empezamos a ser transparentes, a ser claros? Solamente mediante la obra que Cristo hace en nuestros corazones y mediante el poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. Y viéndonos cada uno como Dios nos ve. Porque al final de cuentas, lo que tú pienses acerca de ti y lo que yo piense acerca de mí no importa en absoluto. Lo único que importa es lo que Dios piense de ti y lo que Dios piense de mí. Entonces nosotros tenemos que vernos a la luz de las Escrituras. En Gálatas hay un ejemplo sumamente interesante que se puede aplicar a la comunicación. ¿Tú recuerdas cuando el apóstol Pedro estaba retrayéndose de los judíos, sí, cuando llegaban, de los gentiles, perdón, cuando llegaban los judíos a la iglesia, porque él quería aparentar algo? Lo interesante de ese pasaje es la forma como Pablo le llama la atención a Pedro. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Fíjate cómo Pablo inmediatamente conectó la conducta de Pedro con el Evangelio. Así es. Dice, tú no estás viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Y una de las verdades del Evangelio es que somos pecadores. Así que si vamos a tener una comunicación eficaz y vamos a dejar de escondernos el uno del otro, lo primero que tenemos que hacer es abrazar de corazón lo que el Evangelio dice acerca de nosotros. Y así yo voy a poder ir delante de mi esposa y decirle, sí, mi amor, yo te hablé mal. O incluso, ¿tú sabes cuántos esposos están atrapados en el pecado de la pornografía y que no van abiertamente a sus esposas y le dicen, mi amor, yo tengo problemas con esto, por favor ayúdame? Mira, vamos a poner un programa de computadora que de mi computadora te envíe a la tuya un reporte. O yo te voy a confesar, no solamente a Dios, sino que te voy a confesar a ti cuando yo vengo delante de la televisión o delante del internet y veo lo que no debo ver. Esa es la parte traumática de la comunicación. Pero un matrimonio donde ambos estén escondiéndose cosas es un matrimonio que ya comenzó un proceso de divorcio emocional. Y eso va a terminar a la larga destruyendo ese matrimonio. Entonces tenemos que quitarnos la máscara del pecado y ponernos la máscara de la luz, la máscara de la transparencia en el matrimonio. Por eso hay un libro cuyo título es muy poderoso, se llama El trauma de la transparencia. Así es. Es un trauma, pero es un trauma que nosotros podemos vencer en el Evangelio. Vamos a hacer una pausa, Suhel, y en nuestro próximo segmento vamos a hablar de las prácticas que destruyen la buena comunicación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Suhel, en el segmento anterior hablábamos de que todos nosotros tendemos a tener una máscara y no presentamos la imagen de lo que nosotros realmente somos, que debemos quitarnos esa máscara y vestirnos con la máscara de la luz, la máscara de la transparencia, porque si estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y debemos comunicarnos como lo hace el nuevo hombre. Y en Efesios capítulo 4 versículo 25 nos dice cómo se comunica ese nuevo hombre. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En ese texto del versículo 25 en adelante, vemos cuáles son las prácticas que destruyen la buena comunicación y cuáles son las prácticas que fomentan la buena comunicación. Lo primero que debemos eliminar de nuestra comunicación es lo que nos dice el texto. Por lo cual, desechando, poniendo a un lado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y tú sabes que la mentira es toda manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño. Exacto, uno puede en un momento dado dar una información equivocada por error. Sí, yo puedo decir, por ejemplo, este micrófono es color crema y es blanco, y porque yo lo veo crema y yo no estoy hablando... exacto, no hay una intención engañosa. De engañar. Ahora, Pablo dice, desechen la mentira. Así es. Y lo dice precisamente porque Pablo sabe que la mentira es un aspecto esencial de nuestra naturaleza pecaminosa. Así. O sea, nuestra tendencia natural es a mentir, nuestra tendencia natural es a exagerar, nuestra tendencia natural es a manipular. Yo puedo dar información para manipular. Por ejemplo, si yo llego 15 minutos tarde, yo te puedo decir... óyeme, Eduardo, es que tú sabes cómo está el entaponamiento del tránsito allá afuera, pero a la larga yo sé que yo salí tarde de casa. No fue el tráfico lo que me impidió llegar a tiempo, fue que yo no salí a tiempo. Entonces yo puedo usar una excusa para poder justificar mi tardanza. Entonces todo eso es mentira, porque es un engaño. Yo no estoy siendo transparentemente verdadero, yo no estoy siendo transparentemente veraz en la información que te estoy dando. Y otra vez, la razón es porque estamos escondiéndonos. Sí, que la mentira se manifiesta de una manera abierta y de una manera sutil. Por ejemplo, un esposo puede querer ir a visitar a sus padres y le dice a su esposa, mi amor, vamos a ver a mis padres esta noche o vamos a salir ahora a verlo. Ya le puede decir, no, ya yo no puedo ir, ve tú solo, yo tengo un gran o un fuerte dolor de cabeza. Bueno, eso es una mentira abierta. Sí, pero ella no tiene un gran dolor de cabeza. Sí, a veces es un dolorcito de cabeza. Hay mentiras que son sí, más claro, sutiles cuando nos exageramos la verdad, Sujel. Mi amor, tú siempre llegas tarde. La esposa que le dice eso al esposo, o el esposo que le dice a la esposa,
tú siempre estás hablando por teléfono. La pregunta que debemos hacer no es que habla por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Eso es una exageración. No, y lo que aquí debemos entender, tanto los esposos como las esposas, es que las cosas que yo hablo que no son conforme a la verdad, no solo afectan al que me escucha, me afecta a mí. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Una esposa abre su closet y dice, yo no tengo ropa. La realidad es que ella no tiene una blusa que le combina con la falda que ella se quiere poner o con el pantalón que ella se quiere poner. No es que ella no tiene ropa. Pero el hecho de ella expresar yo no tengo ropa, no solamente está mostrando a otros una cosa que no es verdad, sino que está afectando su contentamiento. Yo creo que tú debes cualificarlo. Generalmente las mujeres dicen, yo no tengo ropa, ¿qué ponerme? Porque ella ve que tiene mucha ropa, sí, pero no una que le sirve específicamente en ese momento. O yo no tengo qué ponerme, pero porque ella quiere ponerse una falda específica y no tiene una blusa específica que o le los zapatos que le combinen con la cartera. Pero ella sí tiene que ponerse. Sí. O sea, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. Pero esa mujer, sin darse cuenta, está generando ella misma descontento en su corazón con una información que no es del todo veraz. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Definitivamente la mentira, el engaño, la exageración, la manipulación, la autojustificación, todo eso destruye la buena comunicación. Suel, otro aspecto, otra forma como se manifiesta la mentira es cuando hacemos promesas que no cumplimos. Cuando el esposo le dice a la esposa, mi amor, el viernes en la noche te voy a llevar a cenar, ya tú lo sabes. Y llega el viernes en la noche y sin ninguna razón justificada, el esposo no la lleva a cenar. O le dice, cuando cobre la regalía en diciembre, mi doble sueldo, yo te voy a pintar la casa, mi amor. Y llega la regalía, él la cobra el doble sueldo en diciembre, utiliza el dinero para otra cosa, para un equipo de música, para un nuevo televisor, sí, para él, y no cumple la promesa que le hizo. ¿Eso qué trae, Sujel? Desconfianza en el matrimonio. Yo no creo lo que tú me dices. Yo no creo que tú estás andando en luz. Entonces, si ahí en esa situación no me dijiste la verdad, en otras situaciones tampoco me vas a decir la verdad, por lo tanto no te creo. Entonces ahí vienen los problemas. Pero hay otra práctica que destruye la buena comunicación. Debemos desechar la mentira, como hemos visto, pero dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. O sea que nosotros debemos trabajar con la ira. La ira se manifiesta de dos maneras. Hay personas que se enojan y explotan. Son como un volcán en erupción. Esos volcanes que están tirando lava todo el tiempo y todo el que esté alrededor sale quemado, sale destruido. Hay personas así y eso es más típico en los hombres que en las mujeres. Y las mujeres implosionan. Exacto. Guardan el enojo y ahí es que viene esa famosa comunicación de ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Pero uno ve hasta en el tono que obviamente le pasa algo, lo cual también, por cierto, es una mentira, porque sí le está pasando algo. Pero definitivamente nosotros tenemos que lidiar con la ira pecaminosa y una de las maneras de hacerlo es ventilar abiertamente el problema en una manera respetuosa. Fíjate que Pablo dice en el texto que tú acabas de leer en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Comienza con una amargura interna y luego se va a manifestar a través de expresiones externas. O sea, yo tengo amargura y eso termina en ira, gritería, maledicencia. Yo debo lidiar con la amargura. El problema es que seguramente hay personas que nos están escuchando y que tal vez están pensando en esto. Es que usted no sabe lo que este hombre me ha hecho o lo que esta mujer me ha hecho. Pablo está diciendo allí, tú eres cristiano, quítate la amargura. Por supuesto, Pablo sabe que nosotros no podemos hacer eso si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Pero hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que tomar la determinación de quitarme esa amargura. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, si es un cristiano el que me ha ofendido, en este caso puede ser el esposo, o si es un soltero que nos está escuchando, o una soltera, puede haber sido el jefe, puede un compañero en el trabajo, en la universidad. O un hermano en la iglesia. Sí. ¿Cómo yo me quito la amargura? Recordando que el pecado que esta persona me ha hecho a mí, ya Cristo pagó por él en la cruz del Calvario.
ese pecado ya fue pagado. Ya alguien sufrió por eso que esa persona me ha hecho. Cristo sufrió. Ay, si es un inconverso el que me hace algo. Bueno, Pablo dice en Romanos capítulo 12, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros no estamos llamados a pagar mal con mal, sino seguir el ejemplo de Cristo. Exactamente. Mire, amigo, tú que me estás escuchando, pues ya sea por la radio, Radio Eternidad, o ya sea por misión virtual, si tú tienes un problema con alguien que te ha hecho daño, un inconverso que te ha hecho daño, recuerda que algún día Dios va a juzgar a todos los hombres. Y ese pecado que esa persona te ha hecho, Dios se lo va a pagar. Entonces tú ocúpate más bien de hacerle bien a él o a ella. Y ahí hay algo interesante, Sujel, que decíamos en el segmento pasado. Esa persona debe predicarse el evangelio y debe saber que en un momento dado él estuvo así, ciego, muerto en delitos y pecados, siguiendo sus propias pasiones, haciendo las cosas como las quería hacer, sin tener en cuenta a Dios, hasta que Dios obró en su corazón y lo llamó a salvación. Entonces, esa persona debe predicarse el evangelio continuamente. Y que los pecados que las personas cometen contra mí nunca, ni en sombra, serán, se equipararán a los pecados que yo cometo contra Dios. Y Dios me está perdonando constantemente. No hemos entrado todavía a las prácticas que construyen una buena comunicación, pero fíjate cómo Pablo dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está otra vez el tema del evangelio. Una vez yo le decía a alguien que yo sospechaba que por alguna razón tenía un problema personal conmigo. Yo le decía: mira, si tú piensas algo mal de mí, déjame decirte algo, yo soy peor de lo que tú crees. O sea, 1000 veces peor de lo que tú te puedes imaginar. Pero Cristo perdonó todos mis pecados. Si hay algo bueno en mí, si yo puedo luchar con mis pecados ahora, es únicamente por la gracia de Dios. Ahora, Sujel Michelén en sí mismo, no, yo soy peor de lo que tú crees. Yo no tengo nada que defender, excepto el honor de Dios, excepto la gracia de Dios. A las personas que nos oyen, a las personas que nos están viendo, es muy importante que puedan identificar cuáles son las prácticas pecaminosas que caracterizan su comunicación. Tú eres una persona mentirosa, no abiertamente, pero exageras la verdad o dices mentiras de una manera muy sutil, o tú eres de las personas que te airas y explotas como un volcán, o eres de las personas que te airas y te quedas en silencio y castigas a tu esposo, a tu esposa o a las personas a tu alrededor, como decimos nosotros, con los látigos de la indiferencia, que quieres presentar que nada está pasando cuando en realidad tienes un serio problema. Tú debes saber que debes despojarte de esas prácticas pecaminosas, despojarte del viejo hombre. Y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo, reconociéndolo a Él como tu Señor y Salvador. Pero hay otra práctica, Sujel, también que destruye la buena comunicación. Fíjate lo que el texto dice, que nosotros no debemos hablar palabras corrompidas. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué son palabras corrompidas, Eduardo? Alguien puede estarse preguntando. Las palabras que destruyen al otro. Las palabras que yo le digo al otro y yo sé que lo van a herir, que lo van a ofender. Aquí en República Dominicana decimos, es cuando le digo algo al otro que le dio por el pelado, que le dio por la herida. Pero tú no sirves para nada. Pero tú siempre vuelves con las mismas cosas. Es que tú no tienes ningún tipo de preparación. Entonces destruimos al otro. La ironía es otra forma es otra palabra corrompida. O sea, Pablo dice aquí, él contrasta con palabras corrompidas con aquellas que son distintas a las que edifican. Así es. Toda comunicación que no tiende a edificar al otro, sino a destruir al otro, a aplastar al otro, es una palabra corrompida. Y son golpes de espada, Sujel. Es como si uno le estuvieran dando como una espada en el cuerpo. Y hace que la persona, en vez de querer comunicarse, lo que quiere hacer es defenderse. Si tú me atacas, mi reacción natural va a ser defenderme. Entonces, lamentablemente, muchos matrimonios están constantemente defendiéndose el uno del otro porque los dos temen que el otro, cuando abra la boca, lo que va a darle es un golpe de espada, no es una medicina. Y Proverbios compara precisamente lo que son las palabras del sabio, que son palabras que son como medicinas, y las palabras que son como golpes de espada. Es así.
Muchas personas dirán, bueno, yo no utilizo esas palabras así, pero tú sabes que cuando nosotros chismeamos o murmuramos a alguien, ¿esas son palabras corrompidas? Claro, son palabras que corrompen otra vez, no son palabras que edifican. Cuando una esposa le dice a una amiga en el trabajo las faltas de su esposo, eso es una palabra corrompida. Cuando está hablando a la defensiva, ¿qué es a la defensiva? Bueno, cuando alguien dice todos los problemas que hay en mi matrimonio, el culpable es mi cónyuge, no soy yo. Yo siempre estoy bien. Siempre esa persona está a la defensiva. O alguna gente dice, no, yo sé que yo no soy perfecto, pero por lo menos yo hago el intento. Pero él ni siquiera eso. O sea, porque hay personas que no son tan bárbaras como para decir yo estoy en todo bien. Pero por lo menos quieren dar la impresión de que ellos sí están dispuestos a trabajar con su matrimonio. El problema es que él no quiere o ella no quiere. Entonces no se puede resolver el problema de un solo lado. Entonces él es el héroe o ella es el héroe. Entonces debemos saber que la mentira, el enojo y las palabras corrompidas destruyen la buena comunicación y debemos trabajar para eliminar esas prácticas de nuestras vidas, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Y esto nos lleva a ver cuáles son las prácticas que construyen una buena comunicación. Bueno, la primera está en el mismo versículo 25 que tú leíste de Efesios 4. Hablen. Dice, exactamente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Pero antes de llegar a la palabra verdad, vamos a quedarnos en hablar. Vamos a apagar la televisión, Exacto. vamos a apagar el internet, vamos a dejar los BB a un lado para entonces nosotros hablar. Yo leí, y es una frase que se ha hecho muy famosa acerca del Facebook hace un tiempo, que decía que Facebook es un instrumento que nos acerca a aquellos que están lejos y aleja a los que están cerca. Hay personas que están tan ocupadas en su Facebook, viendo los comentarios de que le pusieron en la foto que puso, o viendo los comentarios, los fotos y comentarios de otros, que no tienen tiempo para hablar con sus cónyuges. Entonces, ahora mismo, Eduardo, nosotros tenemos muchos instrumentos que supuestamente deben servir a la comunicación, que lo que están haciendo es matando la comunicación. Es así. Ahí está el celular. Yo puedo con mi celular llamar a mi esposa desde mi trabajo y qué bueno, yo puedo decirle, mi amor, ¿cómo tú estás? Es una forma de usar el celular para yo tener comunicación con mi esposa cuando estoy lejos. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la casa? Que el esposo y la esposa están allí, pero ella está recibiendo llamadas a través de su celular de otras personas, él está recibiendo llamadas del celular de otras personas, y entonces ellos están en cuerpo juntos, pero cada cual está en su propio mundo. Lo no mismo se comunican, pasa, no es la realidad, no se comunican. Lo mismo pasa con el Facebook, lo mismo pasa con la internet. Yo puedo estar navegando en la internet, lo mismo pasa con la televisión. Nosotros tenemos que urgir a los matrimonios, por favor, apaguen todos esos aparatos y hablen. Y hablen. En el segmento anterior habíamos estado hablando de cómo planificar ese tiempo de comunicación, pero antes quería avisar a nuestros amigos que nos están viendo o escuchando a través de Radio Eternidad que pueden llamarnos al 809-566-1707 si tienen algún comentario o pregunta, o al 809-567-5550. 809-566-1707 y 809-567-5550. Hace un tiempo atrás yo recuerdo que hablaba con un esposo que definitivamente no tenía naturalmente una buena comunicación con la esposa. Digo naturalmente porque no era su temperamento. O sea, hay hombres que son más callados que otros. Y una de las cosas que yo le decía a él era la siguiente: mira, es probable que cuando tú llegues a tu casa del trabajo, espontáneamente no te va a surgir temas que conversar con tu esposa. Sin embargo, tú tienes un tiempo de tu trabajo a la casa, y en el caso específico de esta persona, él trabajaba bastante lejos de la casa. Tú tienes tiempo suficiente en el camino para pensar qué cosas yo voy a hablar con mi esposa cuando yo llegue. Porque es lo que decíamos, Eduardo, al principio. La comunicación es más que hablar, es abrir el corazón. Entonces yo puedo llegar a mi casa y darle una noticia a mi esposa. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ah, mira, bien. O darle la noticia de, mira, no me fue muy bien porque te acuerdas la cuenta aquella que estábamos manejando, el negocio se cayó. Eso es una noticia. Ahora, ese esposo puede ir en el camino pensando lo siguiente: cuando yo llegue a casa, le voy a decir a mi esposa que el negocio aquel se cayó,
y cómo yo me siento con respecto a eso. Mira, yo me siento sumamente mal, porque yo creo que yo debía haberle dado más seguimiento a ese cliente y no lo hice. Y honestamente me siento culpable de haber hecho eso. Ya eso es más que una noticia. Ese hombre está abriendo su corazón. Así que no se trata simplemente de apartar un tiempo. Mira, después que se acuesten los niños, tú y yo vamos a sentarnos después de cena a hablar. Sino que este hombre, y digo de los hombres porque las mujeres tienen más facilidad que nosotros en ese sentido. ¿Sabes Generalmente. que una mujer debe hablar 50.000 palabras diarias? Sí. Eso dicen, y que el hombre habla 35.000 solamente. Y de esas, cuidados y menos. Y cuidados y menos. Y de esas 34.999 la hablan en el trabajo. O sea, cuando llegan a la casa, después de hola, ya no tienen nada más que decir. Y la mujer, por lo menos tiene como 25.000 que no ha dicho todavía. Entonces ahí que viene el problema. Pero si ese hombre se planifica y dice, bueno, yo voy a hablar con mi esposo y voy a hablar de estos temas y le voy a decir cómo yo me siento, eso es comunicación. Va a llegar un momento, Eduardo, que de tanto planificar esto y pensar en esto, probablemente va a surgir en una manera más natural, porque eso crea un hábito. Así es. Pero al principio no va a ser tan espontáneo. Pero mi consejo es, mira, olvídate por un momento de la espontaneidad y habla. Así. Habla. Comienza a abrirle el corazón a tu esposa. Comienza a desnudarte delante de ella y ser transparente. Tú sabes que ahí hay algo interesante, Sujel, que debemos tener en cuenta los esposos cristianos. No solamente es compartir lo que me sucedió y cómo yo me siento, sino lo que Dios me ha dicho en esta situación y cuál es el curso de acción que yo debo seguir. Porque yo debo ministrar a mi propia alma, pero también debo buscar la gloria de Dios y debo ministrar al alma de mi esposa. Y es bueno todavía dar un paso más. ¿Qué me sucedió? ¿Cómo me siento? ¿Cómo el Señor está trabajando conmigo? ¿Qué yo pienso hacer? Y decir a nuestras esposas, mi amor, ayúdame en esta área. Ora por mí. Dame seguimiento. Algo excelente que nosotros debemos compartir con nuestras esposas es lo que Dios nos dice en nuestro tiempo devocional. De hecho, esto no es una ley, lo que voy a decir ahora, es, cada cual tiene libertad cristiana, ¿verdad?, en la manera como lee su Biblia. Pero una de las ventajas que tiene el que la esposa y el esposo sigan un plan de lectura es esa. Los dos se están exponiendo a los mismos pasajes de la palabra de Dios. Un plan de lectura común. Un plan de lectura común, exacto. Y eso permite que pueda haber esta comunicación de, ¿tú te diste cuenta lo que el Señor dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan? ¿Cómo trató con esta situación de esta mujer y cómo eso me ministró a mí? ¿Qué yo aprendí acerca del Señor en esto? Pero no es simplemente un estudio bíblico. Yo no estoy hablando aquí simplemente de que el esposo, en una manera casi hasta artificial, trata de edificar a su esposa. No, es que él está compartiendo con ella un aspecto sumamente importante de su vida, y es su relación con Dios. Mi relación con Dios es privada, pero al yo estar casado, ya ese aspecto que es privado, yo debo buscar la manera de introducir a mi cónyuge, en este caso a mi esposa, dentro de esa relación que yo tengo con el Señor, que sigue manteniéndose como privada, pero es mi relación con el Señor y ella tiene una relación conmigo. Entonces, lo que me está afectando a mí en mi relación con Dios, yo debo hacerla partícipe a ella para que ella sepa con qué Dios está trabajando en mi vida, para que, como tú decías hace un momento, ella también pueda ser nuestra ayuda idónea. Si mi esposa sabe con lo que yo estoy luchando, si mi esposa sabe cuáles son los pecados que Dios me está mostrando a través de su palabra en mi vida, ella va muy probablemente a ser la ayuda idónea que yo necesito a mi lado para poder contribuir a ese trabajo que Dios está haciendo en mí, y viceversa. Debemos recapitular y ver que el hombre, cuando pecó, se escondió de Dios y uno del otro, y nosotros usamos una máscara. En Cristo esa máscara es quitada y podemos andar en luz y podemos comunicarnos correctamente, que es lo que estamos viendo. Debemos tratar con las prácticas que destruyen la buena comunicación. Debemos desechar esas prácticas, despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, poner en práctica esos medios de comunicación efectiva, como es hablar, como hemos visto hasta ahora, Sujel. Pero lo triste es que el tiempo se ha terminado y
seguiremos en nuestro próximo programa hablando de principios para una comunicación efectiva. Gracias por estar con nosotros en este su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por sintonizarnos cada semana. Gracias por los hermanos que nos oyen y nos ven en Colombia, Argentina, Venezuela, Estados Chile, Unidos, España. en España. Muchas gracias por estar con nosotros. En nuestro próximo programa continuaremos hablando de principios para una comunicación efectiva. Hasta la próxima.